Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al Pollo. Buenas noches, Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto, un placer acompañarte en esta emisión de La Media Tijera. Y el Pollo hoy nos acompaña para platicar. Vamos a iniciar una serie. Generalmente nos quejamos mucho de la selección mexicana y de que siempre nos quedamos en el quinto partido, que no llegamos más allá. Pero la verdad es que en divisiones inferiores, pues México ya podríamos hablar que se ha convertido en potencia. Tenemos campeonatos mundiales, selecciones que han logrado llegar muy lejos en sus mundiales respectivos, incluso una medalla de oro. Generalmente cuando una selección de estas categorías inferiores logra algo importante, pues siempre se habla de una generación dorada, de jugadores que pueden llegar lejos, algunos se van a Europa, algunos destacan, pero no todos. Y en esta serie vamos a analizar precisamente qué ha pasado o qué pasó con jugadores que pertenecieron a este tipo de selecciones, que lograron algo significativo, no necesariamente campeonatos, pero sí dejaron huella en el fútbol mexicano. ¿Y qué pasó con esas que fueron promesas? Algunas se hicieron realidad, otras carreras no tanto. ¿No es así, Pollo? Así es, como lo dices, en categorías inferiores México ha destacado sobre todo los últimos 20 años. Como bien dices, a nivel sub-17, bueno, han habido 2 campeonatos, 2 subcampeonatos, medalla olímpica, tercer lugar en Mundial sub-20. Esa siempre como polémica que se dice, ¿no? Que no es lo mismo ya competir a nivel de límite de edad a un nivel mayor. Y bueno, sabemos que la realidad es esa, ¿no? Siempre México a nivel mayor se ha quedado en las mismas instancias, pero bien dices, ¿no? Han habido equipos que han sobrepasado lo que se esperaba de ellos. Y en esta serie, como bien platicas, recordar un poquito acerca de algunos equipos, quiénes jugaban en esos representativos, dónde estaban en ese momento y qué están haciendo en la actualidad, ¿no? Bien dices, hay algunos que han continuado con las carreras exitosas, pero también hay algunos que se han quedado en el camino, que incluso hasta la gente no se acuerda que pertenecían a esas selecciones. ¿Y con cuál vamos a empezar? ¿Cuál va a ser la primer selección de la que vamos a hablar de sus integrantes y qué ha pasado con ellos? Pues mira, Checo, hace 8 años se cumplieron precisamente de la obtención de la medalla de oro de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que para muchos es el logro más importante, a pesar de que no es un torneo avalado por FIFA, pero obviamente el hecho de ser una medalla olímpica también da mucho de qué hablar, ¿no? Si bien no es un campeonato mundial, pero por la calidad de jugadores y sobre todo en esa edición que se dio, que había muy buenos equipos, el hecho de que México llegara hasta la final, pues sí fue sorpresa para muchos. Pero bueno, vamos a analizar un poquito acerca de todo el proceso que tuvo ese equipo hasta la obtención de esa presea dorada, y de los jugadores que si ahorita que los analicemos, realmente hay jugadores que se mantienen y que han tenido grandes carreras. Antes de que entremos de lleno y nos cuentes un poquito cómo fue el proceso de esta selección, ya que lo mencionaste, para ti, ¿sí es el logro más significativo que ha tenido el fútbol mexicano, o crees que siempre se dice que es la Confederaciones, ¿no? O sea, es como los dos, Confederaciones o medalla de oro. ¿Para ti cuál es? Mira, sin demeritar obviamente porque ganar cualquier torneo tiene su mérito, ¿no? Sí, claro. Ya sea la Copa Coca-Cola, la Copa del Recreo, la Copa de los Cuates de Domingos, el hecho de ganar siempre es significativo, ¿no? Para mí te voy a decir mis razones. La medalla olímpica tiene más mérito, una porque no la jugaste en casa, la jugaste en otro país contra equipos muy fuertes. La Copa Confederaciones, si bien le ganaste a Brasil, pero jugaste en la cancha del Estadio Azteca, que sabemos que siempre es una ventaja. Sí. No al mejor Brasil de aquel momento, la verdad, era un equipo alternativo. Entonces no era el gran Brasil de aquellos momentos, que tenía figuras como Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, y no se ganó con espectacularidad. Fue un torneo realmente, pues no, pero no fueron actuaciones brillantes, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas aquella en la final? Porque fue espectacular por la cantidad de goles, pero el partido de contra Estados Unidos en semifinal fue tiempo extra, gol de oro, luego fase de grupos empató con Egipto, se le ganó 1-0 a Bolivia. O sea, realmente no se dio gran fútbol, pero la medalla olímpica, por el momento, por los jugadores que representaron a sus países y por el escenario sobre todo, para mí es el mayor mérito que ha tenido el fútbol mexicano a nivel selecciones. Así es, y de hecho, pues México logró primero que Brasil ganar una medalla de oro, ¿no? A Brasil el único gran triunfo que le faltaba a nivel de selecciones en el fútbol era la medalla de oro, y México le quitó esa oportunidad. Y también recordemos que, por ejemplo, Uruguay siempre pelea que es
pentacampeón del mundo porque ganaron 2 medallas de oro previas a los mundiales, ¿no? Que siempre ha sido como la polémica, que antes no había mundial, entonces se debería de considerar como mundial esas medallas olímpicas. Así que bueno, sí, siempre será polémico. Yo estoy de acuerdo contigo, sí creo que la medalla de oro ha sido el mayor logro que ha tenido la selección mexicana, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso, Pollo? Recuerdo algo de esa etapa, lo llevó el Flaco Tena, pero ¿por qué no nos cuentas los detalles? Pues mira, para poner un poquito en contexto qué pasaba con este equipo, en el año 2011 se llevó a cabo el Mundial Sub-20 en Colombia y México fue con un equipo dirigido por Juan Carlos La Pájara Chávez, precisamente que hemos platicado ya de él en algunos episodios. Él era el entrenador. Ese equipo llegó hasta las semifinales y eliminó incluso a Colombia en su propio Mundial, aquel Colombia que incluso tenía jugadores como James Rodríguez, como Duván Zapata, que ahorita están brillando, y México jugó contra Francia el partido por el tercer lugar y lo ganó. Entonces, de ahí se dio algunos jugadores que continuaron ese proceso sub-20, ¿no? Pasaron ya después, en ese mismo año, se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos en la ciudad de Guadalajara. Obviamente también la localía influyó, México fue campeón de aquel Panamericano y ya era la base que se estaba trabajando precisamente para el torneo preolímpico, que daba el boleto a los Juegos Olímpicos, y en ese campeonato panamericano también el reglamento te permitía registrar jugadores de más edad, ¿no? De más de la edad permitida. Sí. Y se llevó a Corona, se llevó a Oribe Peralta, entonces ya se estaba esbozando esa base de jugadores, ¿no? De hecho, de aquel equipo del 2011 que ganó el Panamericano, 9 jugadores fueron a los Juegos Olímpicos. Del Mundial de Colombia Sub-20, 5 fueron esos olímpicos. Entonces estaba juntando una base de jugadores interesantes. Se obtuvo el boleto olímpico y en ese mismo año de preparación a los Juegos de Londres se llevó a cabo el torneo de Toulon en Francia, un torneo de verano que es a nivel igual categorías de límite de edad, que de repente sub-20, sub-21, sub-23, siempre en años olímpicos es sub-23 como fogueo previo a los olímpicos. Y México participó ya con la base de aquel equipo que iba a ser campeón olímpico con 13 jugadores, ya un equipo ya más estructurado, y México fue campeón en aquel torneo. Entonces se empezó a hablar mucho de algunos jugadores en especial, como Héctor Herrera, como el Chatón Enríquez, Marco Fabián, que empezaron a destacar y que a la postre, meses después, fueron campeones en aquella final en la cancha de Wembley contra Brasil. Entonces fue un proceso que siempre nos quejamos eso, ¿no? De que no hay proceso, no hay continuidad. Aquí se empezó a trabajar con años antes y se fue buscando el acomodo de los jugadores hasta que se llegó a los 18, que es de los que vamos a estar hablando, que iniciaron su travesía en aquellos Juegos Olímpicos. Entonces vamos a empezar de lleno y vámonos pues por las posiciones y arrancamos con la portería. Como ya mencionaste, Pollo, un portero que había sido ya parte de este proceso, que estuvo en los Panamericanos, José de Jesús Corona, que en aquellos años ya había llegado al Cruz Azul. Recordemos que desde el 2009 es el portero de la máquina y que yo creo que este es el punto más importante de su carrera, ¿no? Estaba en su mejor nivel que ha mantenido por muchos años. Incluso yo creo, y lo platicamos también en otra serie, que él se merecía ser 2 años después, en el Mundial de Brasil, el portero de la selección en aquel Mundial, pero el Piojo Herrera decidió darle la posición a Memo Ochoa. Pero en este torneo, incluso voy a hacer un comentario que es un poco a nivel de anécdota. Yo recuerdo que se dudaba si Corona iba a ser uno de los refuerzos, porque recordemos que en Juegos Olímpicos es un torneo de sub-23, jugadores menores de 23 años, y se permite llevar 3 jugadores que rompen este límite de edad. Y se hablaba de que en la portería estaba precisamente Liborio Sánchez, que en aquel entonces era portero de Gallos Blancos y había tenido muy buenas actuaciones. Sin embargo, en los previos a los Olímpicos se cayó, tuvo errores garrafales y pues decidieron darle la oportunidad o llevarse a Jesús Corona como uno de los refuerzos, ¿no? Muchas veces se piensa que llevarte un refuerzo en la portería pues es quitarle lugar a un jugador de cancha que podría tener más influencia que un portero, pero como nos han demostrado, por ejemplo, ahora Talavera en Pumas o el mismo Jesús Corona en aquella selección, tener un portero confiable sí hace una diferencia en un equipo. Se decidió que sí fuera Corona y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Fue pieza fundamental de aquella selección, teniendo una gran actuación en prácticamente
prácticamente todos los partidos, en partidos importantes, y bueno, eso le valió precisamente a México para tener una defensa muy bien plantada y para lograr aquella medalla de oro. Sí, como dices, ¿no? Siempre se busca que los refuerzos sean esa columna vertebral, ¿no? Normalmente es el defensa central, el medio de contención y el centro delantero. Sí. Pero bueno, si ya vas a prescindir de alguno de ellos y te vas a ir a la portería, pues también es parte del eje, ¿no? Entonces, bien dices, y Corona, bueno, que yo creo que es el único jugador de aquel equipo que se mantiene todavía esos últimos años en el mismo equipo, ¿no? Corona, pues siempre ha sido un portero muy regular. De repente, digo, es una posición muy ingrata, cualquier errorcito se hace grande, pues ha tenido de repente sus fallas, pero desde aquella etapa siempre ha mantenido un nivel muy alto, ¿no? Tanto que hasta la fecha pues sigue peleando por ahí por la titularidad de la selección y la oportunidad, su asignatura pendiente de algún día jugar un mundial. Veamos si le da. Es raro, ¿no? Porque podríamos hablar que para el próximo mundial los 3 porteros que se perfilan para ser titulares son ya veteranos y estamos hablando de prácticamente los mismos desde hace unos 6 años, ¿no? Corona, Talavera, Ochoa y por ahí algún otro que está peleando, pero no hemos visto todavía un recambio generacional en esa posición en México. Por ahí algún portero que destaca, pero nadie realmente que alce la mano y que se vea que para el futuro se puede quedar con esa posición. Vamos con otro jugador, ahora vamos con alguno de tu lista. ¿A quién nos tienes, Pollo? Pues mira, yo tengo a Giovanni Dos Santos, parte de aquel equipo que él todavía daba la edad para estar dentro del límite de los 23 años, ¿no? Sí. Justamente ya tenía 23 aquellos Juegos Olímpicos y con la única peculiaridad que era el único jugador de aquel equipo que ya tenía experiencia mundialista, sin contar a los refuerzos, claro, ¿no? A Corona, que ya había estado, aunque sea de banca, Carlos Salcido, y el propio Oribe, que ya después él fue mundialista en Brasil, pero Giovanni ya había sido mundialista y con participación en el Mundial de Sudáfrica. Sí, sí. Con también la experiencia de haber sido campeón mundial a nivel sub-17 con la selección en el 2005. Entonces, bueno, ya sabemos lo que era la trayectoria de Giovanni. En aquel momento se encontraba jugando en el Mallorca de España, después de su irrupción en el fútbol español, y después de aquel campeonato olímpico pasó a jugar al Villarreal. Estuvo también ahí un par de años, del 2013 al 2015, y después de su aventura en el submarino amarillo terminó su participación europea hasta el momento y decidió por fichar por el Los Ángeles Galaxy, ¿no? Que todo el mundo era hablar un poquito de cuál fue el retroceso de todavía poder continuar en alguna liga europea, pero obviamente sabemos que la cuestión económica atrae mucho a este tipo de jugadores. Sí, sí. Decide regresar a jugar a América. Estuvo ahí del 2015 al 2019 y bueno, ya sabemos que en el 2019 el América compra su pase y por fin puede debutar en la Liga Mexicana, ¿no? Curioso de aquellos jugadores o de los pocos jugadores que nunca habían jugado en México siendo jugadores mexicanos, ¿no? Pero bueno, él hasta el 19 puede debutar con el América, en donde se mantiene y sabemos, ¿no? Irregularidades, lesiones, pero era en aquellos Juegos Olímpicos parte fundamental y no sé si te acuerdas, se pierde la final por una lesión. Incluso cuando mete gol o los goles Oribe Peralta lo festejan haciendo la Giovanni señal, que estaba en aquella época con su noviazgo con Belinda y dedicándoselo a él, ¿no? Como diciéndole, no estás en la cancha, pero bueno, eres parte de nosotros y era parte de aquel equipo también. Sí, muy, muy significativa esa celebración, ¿no? Que levantaban el brazo y se lo ponían en la frente y que después, bueno, se sabía que esa celebración era dedicada a Belinda. Por lo menos Giovanni no se tatuó el nombre o algo de Belinda, ¿no? Todo quedó en esa anécdota y creo que también lo que acabas de mencionar muy significativo, esta selección estaba muy unida, se notaba que había mucha unión, muy buena vibra entre todos los integrantes de este equipo y también se reflejó en la cancha. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero algunos jugadores como Giovanni en específico, como que seguíamos creyendo en su gran potencial que siempre tuvo y que así como para algunos esta medalla de oro fue el punto máximo de su carrera y todos vimos cómo lograron llegar hasta ese potencial, en el caso por ejemplo de Giovanni, pues siempre esperamos más y como que jamás, ¿no? O sea, a pesar de ganar esto, por ejemplo la medalla de oro, como que siempre nos ha quedado esa idea en la cabeza de que Giovanni pudo haber logrado mucho más. O sea, estás mencionando que a los 23 años, con experiencia mundialista, ya había sido campeón del mundo sub-17, parecía que el cielo era el límite para Giovanni y pues no, el límite fue la MLS y es el Benjamin Button del fútbol mexicano, ¿no? Empezó al revés, empezó en el
Barcelona. Lo hace todo al revés. Exactamente. Bueno, pues vamos con otro jugador. Ahora volvemos a las posiciones. Empezamos con Corona, ahora vamos con un defensa, Israel el Piloto Jiménez. Este jugador que sobre todo, bueno, se dio a conocer por una anécdota un poco graciosa. Ahorita vamos precisamente con qué pasó cuando estaba en los Juegos Olímpicos. Ya era parte de los Tigres, estaba en el 2012 jugando con los Tigres del Tuca Ferretti. Recordamos que este jugador como que se dio a conocer a nivel México por ser el que le anotó el gol a Pumas en aquella final en el Apertura 2015, y después de anotar ese gol llega Nahuel, lo agarra de los cachetes y le planta un beso así en la boca, que obviamente todas las cámaras estaban enfocadas a él porque acababa de anotar el gol del Gane, y bueno, se hizo muy famosa esta imagen, y poco tiempo después, por no decir que horas después, suben imágenes de los jugadores de Tigres celebrando en el vestidor, y por ahí se cuela una donde el piloto está en el fondo desnudo y bueno, pues sí llamó la atención pues poderosamente esa fotografía. Desgraciadamente el piloto pues no ha tenido una carrera tan brillante, tan destacada, ¿no? Este título con los Tigres, obviamente esta medalla de oro pues ha sido lo más destacado de su carrera. Platicábamos de eso, de que muchas veces se piensa que después de lograr un triunfo tan significativo, pues obviamente el potencial para irte a otros niveles, a otros equipos, consolidarte, pues es lo que sigue, ¿no? Y en el caso del piloto no fue así. Después de este campeonato en el 2015 con los Tigres, poco a poco fue perdiendo la titularidad. Se fue una temporada a los Xolos de Tijuana, regresó a Tigres, jamás volvió a ser titular. Actualmente está en Juárez, en los Bravos de Juárez, a préstamo, de hecho, ni siquiera está comprado por Juárez. Entonces ahí sigue jugando, pero pues no, su carrera no se consolidó. Y una anécdota de por qué le dicen el piloto, que tampoco es nada positivo de su carrera. En el 2010, en los Tigres, entre los jugadores jóvenes, estaba Pulido, Alan Pulido estaba parte de aquel equipo, y estos jovencitos, pues ya con los sueldos que tenían en Tigres, les gustaba echar carreritas con sus autos de lujo, y en una de esas carreritas el Piloto Jiménez choca, y pues a manera de burla en Tigres le empiezan a decir el piloto, porque pues no pudo controlar su vehículo echando carreritas con Pulido, y pues se le quedó ese apodo. Así que pues como vemos, lo más significativo de su carrera han sido anécdotas chuscas, divertidas o vergonzosas, no precisamente logros profesionales, ¿no? ¿Qué otro jugador tienes por ahí, Pollo, de estos 18 campeones olímpicos? Pues mira, otro también que era parte de aquel equipo, Javier Aquino, tenía 22 años en aquel momento, jugaba para Cruz Azul, equipo en el que había debutado. Un año después da el salto a Europa, en donde el Villarreal se hace de sus servicios. Está ahí un año jugando en el equipo del Submarino Amarillo. Después pasa al Rayo Vallecano, un equipo también de la Liga Española, en donde también solamente tiene participación durante un torneo. Y a partir del 2015, Tigres se hace de sus servicios, después de aquí un paso discreto, digamos, por el fútbol español, donde no destacó realmente como lo pudo haber hecho. Pertenece todavía al equipo de Tigres. Sabemos que es de esos jugadores, como lo comentabas, ¿no? Que a veces se espera que podía dar un poquito más, sí, o que sabes que tuvo su momento y que ahorita ya no es lo que era antes, ¿no? Sigue siendo un jugador muy regular con su equipo. Incluso ya ha disputado más de 50 partidos con la selección ya absoluta, ha estado en 2 mundiales, pero no ha sido aquel jugador que era desequilibrante, que era decisivo, sí, que entraba, revolucionaba, sin querer en comparaciones, pero una especie de Cabrito Arellano, ¿no? De los ventas. Era un jugador que entraba y tenía ese regate, ese dribbling, ese juego por la banda, ¿no? Pero bueno, Javier Aquino también era parte de aquel equipo, y decimos, ahorita ya sigue su carrera en Tigres. Así es, y vamos a pasar con otro de los 3 refuerzos que se llevaron en esa selección olímpica, el defensa Carlos Salcido. Como todos sabemos, Salcido surgió de las Chivas y tuvo un buen paso por Europa. Se fue al PSV del 2006 al 2010, después jugó un año en el Fulham de Inglaterra. Dato curioso, Pollo, se regresa a México, o al menos eso dijo, porque robaron su casa en Londres, y entonces le dio miedo la inseguridad de Londres, y ¿por qué no? Me regreso a
México. O sea, como que no me imagino a los directivos del Fulham cuando se acercó a decirles, oye, me quiero regresar a México porque Londres es muy inseguro. O sea, como que no es precisamente un cambio que cualquiera diría, claro, es muy lógico, ¿no? Que vayas a México porque Inglaterra es muy inseguro para ti. Pero bueno, llega Tigres en el 2011, siguió su carrera en Tigres por un tiempo, después tiene su segunda etapa en las Chivas, después de ganar la medalla de oro, regresa a las Chivas del 2014 al 2018. En el 2019 se va al Veracruz, a este Veracruz de esa nefasta administración de Curi, que termina por desaparecer a ese histórico equipo del fútbol mexicano. Y actualmente Carlos Salcido es ni más ni menos que el presidente de la flamante Liga de Balompié Mexicano. Pollo, ¿y con quién seguimos en la lista? ¿Qué otro jugador fue parte de esos Juegos Olímpicos y qué está haciendo ahora? Continuamos con uno de los jugadores que prácticamente se metió al final de la lista. Fue el último que tuvo su boleto para acudir a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Raúl Alonso Jiménez. Durante todo el proceso de aquellos Juegos Olímpicos, el titular era Alan Pulido y era uno de los fijos para Tena. Había tenido un muy buen torneo en el Esperanzas de Toulon. Era el centro delantero de Fernando Tena, pero al momento de que se decide por Oribe Peralta para hacer unos refuerzos, consideraba él que a lo mejor Alan Pulido no iba a tener tanta participación y decidió prescindir de él. Durante todo su proceso fue su centro delantero, y Raúl Jiménez tenía 21 años en aquella época, había sido campeón de goleo a nivel sub-20 con el América y se lo llevó también al torneo de Toulon y tuvo participación y lo hizo bien, y al final de cuentas se decantó por el americanista Raúl Jiménez, ¿no? Que fue parte ya de los que se metieron al final en aquella lista. Como decíamos, en ese momento jugaba en el América. Después, en el 2014, se viene una de esas transferencias que no se entiende, porque llegó el Atlético de Madrid y pagó una buena cantidad de dinero por el jugador. Se fue, no tuvo realmente tanta participación o su participación fue nula. Sabemos que Simeone también no se destaca mucho por hacer muchos cambios en su esquema, ¿no? Él se casa con su idea y es muy difícil que jugadores que lleguen de fuera entren al sistema del Cholo, ¿no? Y él, anecdótica su participación realmente en el fútbol español, solamente un gol. El Benfica lo compra en el 2015, tiene una buena participación, está 120 partidos jugado con el equipo de Portugal, 31 goles, y de ahí da el salto al fútbol inglés, ¿no? Primero en calidad de préstamo al Wolverhampton, y tiene una muy buena actuación en su primer campeonato. Los Wolves lo compran, haciendo la compra más cara en la historia del equipo, y ahorita Raúl Jiménez es de los mejores delanteros, tanto del fútbol mexicano, bueno, mejor centro delantero ahorita del fútbol mexicano sin duda, en el top 10 de los delanteros de la Liga Premier. Los números están por sí mismo, y ahorita está viviendo su mejor etapa, ¿no? Si bien dices que para algunos la medalla olímpica fue la cumbre de su carrera, otros vemos que realmente no tuvo tanta participación, y que ahorita, 8 años después, está teniendo su mayor proyección futbolística. Así es, y sin duda esta experiencia le ayudó para precisamente estar llegando a su máximo potencial, de los jugadores que sí han tenido una carrera progresiva y que hemos visto que sí están alcanzando o superando el potencial o las expectativas que en general la afición y los expertos, los analistas han tenido con ellos. Vamos a pasar con otro jugador, Pollo. Regresamos a la defensa y vamos a hablar de un jugador surgido del Monterrey, Irán Mier, que en esta época, en el año precisamente de los Juegos Olímpicos, estaba con los Rayados. Después de los Juegos Olímpicos, en el año 2016, pasa a los Gallos Blancos de Querétaro. Estuvo un año, del 2017 al 2018, con el equipo queretano, y actualmente juega en las Chivas. Y justo en este momento hay una polémica porque, bueno, el último llamado que ha hecho el Tata Martino a la selección mexicana, muchos lo cuestionaron por qué no estaba Irán Mier, porque sin duda es una de las jóvenes promesas en la defensa central del cuadro mexicano, y el Tata ha dicho que al parecer él pidió no ser convocado y no se sabe si renunció, porque el mismo Tata Martino ha dicho que se han tratado de comunicar con él y simplemente no responde. Entonces no saben si Irán Mier no le interesa pertenecer más a la selección mexicana, como ya lo dijo por ejemplo el Chapito Montes, que ya dijo que pues no, que prefiere concentrarse en su equipo. Algo muy raro porque es un jugador joven, todavía tiene potencial, no juega en Europa. Entiendo cuando los jugadores europeos pues no quieran venir a jugar a lo mejor contra Costa Rica o Guatemala porque es un desgaste, pero está aquí en México. Es algo muy raro y algo también pues triste, ¿no? Que al parecer la selección mexicana, no sé si
Carlos Vela empezó con la moda, pero se ha devaluado, o sea, pareciera que muchos jugadores no les interesa o no les gusta o hasta les pesa jugar con la selección, cuando en países como Brasil o Argentina, pues es el máximo logro, ¿no? Los jugadores prefieren estar con la selección que con sus equipos, o no les importa lesionarse, siempre como que el sueño de los jugadores es vestir la casaca de tu país. Y México, de un tiempo para acá, y el mismo Tata Martino lo ha comentado en ruedas de prensa, él no entiende por qué los jugadores no quieren jugar con la selección mexicana, y en este momento Irán Mier ha sido de los que se ha negado, o no, parece que no le interesa volver con el cuadro nacional, a pesar de ser de los medallistas olímpicos en Londres 2012. Un dato curioso rápido de Irán Mier: es hijo del vocalista de un grupo de Monterrey que se llama Los Mier, que tuvo éxito en los 90. No sé si recuerdas aquella bonita canción, Pollo, de La Coloreteada. ¿La llegaste a escuchar, Pollo? ¿No la bailaste en algunos 15 años? No. Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito. ¿No te suena? No. Bueno, pues mejor pasamos entonces con otro jugador de la lista. ¿A quién nos tienes, Pollo? ¿Quién más fue parte de esta selección olímpica, ganadores de la medalla de oro? Sí, Checo, uno de los jugadores más jóvenes, si no es que el más de aquella selección. Estamos hablando de Diego Reyes, jugador de 19 años en aquel momento. Debutó muy joven con el equipo del América. De hecho, él pertenecía al cuadro de las Águilas en aquel momento, y siempre se le cuestionó un poquito su trabajo físico, ¿no? Un jugador muy alto, pero que corpulentamente no daba la impresión de ser un jugador fuerte o que estuviera a niveles profesionales, ¿no? Siempre fue su estigma. Incluso, bueno, su apodo del Flaco pues viene precisamente por aquello. Y Diego Reyes, a pesar de que yo creo que de los jugadores que ha tenido una carrera más, pues no irregular, pero sí menos estable, ¿no? Porque después de su paso por el América, en el 2012, 2013, se va al Porto. En aquel momento el Porto le encantaba adquirir jugadores mexicanos, y bueno, Diego Reyes fue parte de aquel Porto hasta el 2015. Después se va un año a la Real Sociedad en España. Una temporada después pasa al Español de Barcelona, también en la Liga Española. Regresa al Porto en la 17-18, es mundialista por México tanto en el 14 como en el 18, y después del fútbol de Portugal da el paso al fútbol turco, en este caso Fenerbahce, que tampoco es un destino tan conocido por los jugadores mexicanos o tan explorado, ¿no? Sí. Está solamente 8 partidos, y el Leganés de la Liga Española se hace sus servicios, está ahí también un año, hasta que los Tigres en el 2019 lo repatrian, y actualmente es jugador del equipo felino, ¿no? Entonces, también ha tenido una trayectoria muy larga a nivel selección, mundialista en un par de ocasiones, titular en algunos partidos de la Copa del Mundo, y decíamos, ¿no? Ha sido de los jugadores inconstantes, porque no ha podido establecerse o echar raíces en un equipo, salvo sus inicios en el Club América, pero continúa todavía jugando en la Liga Mexicana. Sí, de esos jugadores que no se han logrado consolidar, de los que, como hablamos, pues parecía que tenían un gran potencial, pero parece que no lo han alcanzado, ¿no? Y vamos con otro jugador de la defensa. Este sí tiene de lo que comentabas al inicio. Hay muchos que dices, ay, ¿a poco él era parte de ese equipo? Que no recuerdas, que a lo mejor no tuvieron tanta participación, y que incluso lo escuchas y pues no te suena tanto. Y este jugador sí tiene una trayectoria un poco sui generis, ¿no? Darwin Chávez, surgido del Atlas, donde estuvo del 2008 al 2011. Después pasó al Monterrey y estaba precisamente con los Rayados cuando fue a los Juegos Olímpicos. Estuvo con Rayados hasta el 2015. Jamás se consolidó en el cuadro rayado, jamás fue titular indiscutible. Tuvo buenas temporadas, incluso llegó a llamar la atención de Chivas y América, pero bueno, al no consolidarse, pues terminó a préstamo en el Veracruz, donde estuvo del 2015 al 2017, y después pues no tuvo cabida, nadie le interesó en el fútbol mexicano, y se terminó yendo a jugar, Pollo, en el 2018 al FF Jarrow, espero estarlo pronunciando bien, de la segunda división de Finlandia. No tengo ni idea si así es el nombre del equipo. Estuvo 2 años en este equipo, y a principios de este 2020 pasó al SJK Seinäjoki, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien porque mi finlandés no es precisamente muy bueno, de la Veikkausliiga, que así se le conoce a la primera división de Finlandia. Sigue en este equipo. Me metí a ver cómo va el equipo, cómo están las estadísticas. Actualmente son el
octavo lugar de la tabla general. Tenían una racha de 4 victorias consecutivas, pero acaban de perder 1-0 contra el poderosísimo Lahti, otro equipo histórico de la Veikkausliiga de la primera división de Finlandia. Y el buen Darwin Chávez ha jugado 4 partidos de 16 en ese torneo, así que pues podríamos decir que tampoco ha alcanzado su máximo potencial, o que lo máximo que sin lugar a dudas va a conseguir en su carrera ha sido esa medalla de oro. Un saludo a la media tijera Finlandia, una disculpa por la pronunciación, pero así como nosotros la Liga BBVA Vancomer, imagínate cómo la dirán allá, ¿no? Pero sí, bueno. claro, lo entiendo. Pollo, vamos con otro jugador. ¿A quién tienes en la lista? Creo que aquí es un caso muy especial porque era, pues yo creo que si no el mejor jugador, al menos de las figuras o de los jugadores que tenían más proyección a nivel, no solamente Liga Mexicana, sino a nivel mundial, ¿no? El Chatón Enríquez, aquel jugador de las Chivas de Guadalajara, que incluso en el campeonato sub-20 que habíamos dicho de 2011, que México fue tercer lugar, él fue balón de bronce, estuvo en el podio de los 3 mejores jugadores de aquel campeonato. Se hablaba mucho de la proyección que podía tener el Chatón, por su estilo de juego, por sus características personales de su físico, jugador entregado, físicamente fuerte, y pues realmente pues no pasó nada con el Chatón. No digamos que no tuvo oportunidades, porque sí las tuvo, pero yo siento que a partir de ese momento fue la caída, ¿no? Fue a esa edad, tenía 21 años en aquel campeonato, pero fue su pico. O sea, ya después de aquellos Juegos Olímpicos permaneció en Chivas hasta el 2000, bueno, estuvo en 2 etapas en Chivas, pero estuvo jugado a préstamo en León, estuvo en los Coras de Tepic de la primera A, estuvo a préstamo a Santos Laguna, estuvo a préstamo en Puebla. O sea, Keibe venía de Chivas y en el 2018 da el salto a Europa, pero no a los niveles que se esperaban en sus inicios, ¿no? Firma con el Omonia Nicosia de la Liga de Chipre, está ahí un año, realmente pues no pasaba nada con él en una liga exótica y desconocida para nosotros, y pues de la tercera o cuarta categoría de las ligas europeas. Y en el 2019 da el salto al Salamanca de España, de la segunda B, que ese Salamanca también sería cuestión de hacer un programa por la cantidad de mexicanos que tienen sus filas, de jugadores que de nacionalidad mexicana, incluso los dueños son mexicanos, y ya como dato extra, aquel equipo donde el Chiquimarco Rodríguez iba a ser el entrenador, y al final de cuentas no se quedó, pero bueno, ese Salamanca, y es una lástima porque era un jugador que decíamos, ¿no? Que con una potencia física y con un muy buen juego, pero pues fue su punto más alto, y de ahí después ya no supimos nada del Chatón Enríquez. Sí, creo que a muchos les pasa justo lo que acabas de comentar, ¿no? Les llega muy jóvenes este éxito, ¿no? Ganar la medalla de oro a los 21, que es casi equiparable a ser campeón del mundo. Pues creo que algunos, si no estás maduro para recibir esa clase de éxito, de foco mediático, de todo lo que representa, pues te mareas, y creo que sí fue el caso del Chatón, porque cualidades y potencial, sin lugar a dudas, lo tenía, y como bien comentas, de ese pico se empezó a venir abajo, y mira que para su edad y su potencial, estar viendo a lo mejor poder jugar en la Liga de Balompié Mexicano, pues sí es una pérdida para el fútbol mexicano y también para él y su carrera, ¿no? Vamos a pasar con un jugador que creo que es precisamente lo contrario, que gracias a este logro, a ser parte de este equipo olímpico que ganó la medalla de oro, su potencial creció y logró dar el brinco a Europa. El famosísimo Héctor Herrera, el HH, que surgió del Pachuca, estuvo de ahí del 2010 al 2013, y precisamente llamó muchísimo la atención su participación, su nivel mostrado en los Juegos Olímpicos, y se fue al equipo que ya mencionabas, ¿no? Al Porto. Hablabas hace rato de que en esta época en especial el Porto le dio por estar contratando jugadores mexicanos, y uno de ellos fue Héctor Herrera. Estuvo bastante tiempo en el equipo portugués, del 2013 al 2019, teniendo buenas actuaciones, siendo capitán, siendo figura del equipo, pero pues por el potencial que siempre ha demostrado y el nivel que tiene Héctor Herrera, se esperaba que diera el salto a otra liga, a otro equipo. Finalmente lo hace en el 2019, pero un poco lo que le pasó a Raúl Jiménez, se va al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y también pues prácticamente no ha tenido participación. Han sido pocos los destellos, las oportunidades que le ha dado el Cholo, lo cual es una desgracia, porque creo que Héctor Herrera
sí tiene para destacar, para consolidarse, pero pues no lo ha logrado, ¿no? No lo ha logrado. El Porto, sí, como comentamos, tuvo muy buena participación, pero el Porto y la liga portuguesa, pues estamos hablando de una liga de segundo nivel en Europa, ¿no? Pollo, ahora, ¿quién tienes tú en la lista? ¿Quién más fue parte de esta selección olímpica? Mira, también uno de los defensas que pertenecieron a aquel campeonato, estamos hablando de Néstor Vidrio, sí. Jugador que tenía 23 años en aquel momento, pertenecía al Pachuca, él había debutado en el Atlas, justamente pasa al equipo de Pachuca para tener participación ahí, es campeón olímpico y después tuvo un recorrido también en el fútbol mexicano, ¿no? Estuvo primero en Chivas, estuvo 2 años en Chivas, 2013 a 2015, pasó también por primera A con los Dorados, estuvo en los Bravos de Juárez, en los Cimarrones de Sonora, en los Leones Negros de la UDG, que actualmente está en el Puebla, ¿no? Entonces es también de esos jugadores que ha tenido pues paso por diferentes equipos, no se ha logrado afianzar, incluso desapareció del radar ya de selecciones después de aquel campeonato, que muchas veces pasa, ¿no? Que los equipos son campeones y se espera que continúe para los siguientes eventos y todo, pero pues hay algunos jugadores que desaparecen del radar y uno de ellos fue el caso de Néstor Vidrio. Así es, un jugador que también pues logró, ese ha sido su máximo logro y de ahí pues su carrera ha sido, no digamos que en picada, pero pues no ha tenido un nivel ni siquiera para consolidarse en la Liga MX, ha estado más bien como comentas, pues en Liga de Ascenso y pues rolando en diferentes equipos. Vamos a pasar con otro jugador que también parece, o yo creo que su potencial daba para más y nunca ha acabado de explotar. Javier Cortés, un jugador surgido de Pumas, estaba precisamente en el equipo azul y oro en esta etapa, en esta época de los Juegos Olímpicos de Londres. En el 2017 sale de Pumas y se va a Santos Laguna, juega ahí del 2017 al 2019, pero no destaca. En Pumas tuvo buenas participaciones, era un jugador importante, en Santos Laguna no fue así, tanto que en este año, a inicios del 2020, se va al San Luis, sin embargo no llega a un acuerdo con el club y actualmente es agente libre y está en busca de equipo. Javier Cortés, que en Pumas lo recordamos mucho porque era el hombre de los golazos, se aventaba goles impresionantes, incluso en una final contra el Pachuca. Por eso comento que era un jugador que pretendía o parecía tener nivel para consolidarse en selección mexicana, consolidarse en un equipo grande del fútbol mexicano y ahora desgraciadamente pues está sin equipo. Vamos a pasar con otro, Pollo. ¿Quién más tienes tú en esta lista de jugadores mexicanos que estuvieron y ganaron el oro olímpico en Londres 2012? Pues parte de ese equipo también era un jugador que actualmente está en Chivas, Miguel Ponce, lateral, un jugador también con un recorrido en la Liga MX, sobre todo mundialista, con la selección en el 2014, que en aquel momento jugaba en las Chivas de Guadalajara, equipo en el que había debutado, pasa después al Toluca, está ahí una temporada, regresa después a las Chivas, después del préstamo, pasa una temporada también a Necaxa como préstamo y regresa al club en donde actualmente está, ¿no? En las Chivas. Un jugador que era, bueno, es importante en su equipo, un jugador con mucha llegada, de esos laterales que les gusta llegar mucho, que incluso como mediocampista también lo hace bastante bien. Y decíamos, ¿no? Parte de aquel proceso con Miguel Herrera en el Mundial del 2014 y fue parte de aquellos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pues vamos ahora con otro jugador que también es de Chivas, surgido de Chivas, Marquito Fabián, un jugador que, bueno, muy mediático y que desgraciadamente yo creo que un poquito el caso de Giovanni Dos Santos, ¿no? De esos jugadores que les ves un potencial enorme, que han hecho jugadas y goles impresionantes, pero que parece que es solo cuando tienen ganas, ¿no? Que no logran como enfocarse en su carrera y mantener ese nivel, sino que solamente dan chispazos que les da para, pues, conseguir buenos contratos, 1 o 2 temporadas y después no vuelves a saber de ellos hasta que vuelven a tener un chispazo, ¿no? Y en esta época de los Juegos Olímpicos pertenecía a las Chivas, destaca bastante, tiene muy buena participación en estos Juegos Olímpicos. Recuerdo una imagen, podríamos decir graciosa, que están calentando en un partido en los Olímpicos y está mascando un chicle, lo escupe, la cámara lo estaba enfocando y empieza a dominar el chicle, lo patea hacia el aire y se lo vuelve a meter en la boca sin dejarlo caer y no sé por qué, la toma lo estaba justo enfocando en ese momento y bueno, te habla de que muy buena técnica tiene porque mira que dominar un chicle y hacer que regrese a la boca, pues no cualquiera. Debido a su buena participación en los Olímpicos, se va al Cruz Azul, donde la verdad tuvo una actuación, pues, como hablábamos, de solamente chispazos, no destacó tanto con la máquina, no se consolidó. Regresa a Chivas y se termina yendo a Alemania, al Eintracht Frankfurt, donde tiene buenas participaciones, incluso
incluso ganan la Copa Alemana y se la ganan ni más ni menos que al poderoso Bayern Múnich. Y de ahí después se va a la MLS, a un equipo pues hasta bastante de los no tan nombrados en la MLS, el Philadelphia Union. Y después pasa a Qatar, al equipo que dirige Xavi Hernández, al Al-Sadd. Tiene participación en el último mundial de clubes con este equipo. Digo, no sabemos exactamente cómo le fue porque no es como que la Liga de Qatar sea muy seguida aquí en México o en el mundo, pero bueno, regresa finalmente a México. Actualmente está en los Bravos de Juárez y pues ahí anda, ¿no? No ha pasado gran cosa, pero pues sin lugar a dudas de estos jugadores que hemos platicado, que siempre nos ha quedado a deber, ¿no? Que nos han regalado jugadas y participaciones en momentos importantes, inolvidables, y esperas que siempre sea así y verlos en ese nivel en cada partido, en cada torneo, y pues no, desgraciadamente Marco Fabián ha vivido de chispazos, de buenos recuerdos, y eso le ha servido pues para obtener buenos contratos, aunque no necesariamente en grandes equipos ni en grandes ligas. Yo creo que Marco Fabián es de esos, bien dices, ¿no? Talentos desperdiciados, sí, que tenían para hacerla. Obviamente diferentes factores no le permitieron alcanzar ese potencial que pudo haber demostrado. Incluso en Alemania tuvo muy buenas temporadas, pero sí, volvemos a lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? La seducción de los dólares en la MLS puede ser para bien o para mal, ¿no? En este caso, Marco Fabián se le truncó, se le cortó su participación europea y, bueno, ahorita sigue brillando en canchas mexicanas fronterizas. Así es, Pollo. ¿Quién más tienes en la lista de los campeones olímpicos de Londres 2012? Mira, uno de los jugadores defensas de aquel torneo, Néstor Araujo, jugador mexicano, defensa central, que en ese momento jugaba para el Cruz Azul. Yo honestamente no me acordaba que él había salido de Cruz Azul. Yo me acordaba más de él en su paso por Santos, con el equipo de la comarca, es en donde tiene mejor actuación. Sí. Él está ahí hasta el 2018, cuando da el salto al Celta de Vigo de España, ¿no? Equipo en el que actualmente se desempeña, con altibajos, de repente titular indiscutible, por ahí alguna lesión y va a la banca, pero se mantiene jugando en la Liga Española, ¿no? Como defensa central. Ya habíamos platicado, ¿no? Parte de aquel proceso de Osorio, de los jugadores caprichos de Osorio, siendo un muy buen jugador, pero era de los que estaba en todas las convocatorias, y actualmente se mantiene a buen nivel en la Liga Española, y siempre se ha especulado, ¿no? Que puede dar el salto a otro equipo en otra liga, o incluso siempre América, Monterrey, Chivas. Se habla de que cada mercado quieren repatriarlo, pero él se mantiene jugando en la Liga Española. Creo que otro de los casos que les abrió camino Rafa Márquez, ¿no? Hablabas hace rato de Diego Reyes. Creo que sin lugar a dudas, después de la gran carrera que consiguió Rafa Márquez en el Barcelona y en Europa en general como central, los equipos europeos voltearon a México y se llevaron entre ellos a Reyes, a Araujo, Héctor Moreno. Sin embargo, pues ninguno se ha consolidado o ha logrado, obviamente, lo que hizo Rafa, que no es cosa fácil. Nos platicabas hace rato de la trayectoria de Reyes, que ya está de regreso en México y que pues no, jamás se consolidó en ninguno de los equipos por los que pasó. Héctor Moreno por ahí tuvo muy buena participación en Holanda, en España tuvo buenas temporadas, pero ahorita también está en Qatar, una liga de tercer nivel. No es una liga que precisamente se caracterice por el gran nivel futbolístico que se tiene. Y Araujo pues parece que es el que tiene la posibilidad, como comentas, de consolidarse o brincar a un equipo más importante. Ojalá lo logre, porque su participación actualmente en la Liga Española es discreta, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda lograr un potencial más alto. Vámonos con el que yo creo es el símbolo de este equipo, el jugador que, como hemos estado platicando, algunos alcanzaron su máximo potencial y de ahí todo fue en picada. Aquí yo creo que sí vimos a este jugador llegar y lograr lo que había luchado a través de muchos años de su carrera, lograr precisamente la atención mediática, lograr el punto máximo de su nivel, mantenerlo, y gracias a eso, pues hasta la fecha, haber salido del anonimato prácticamente del fútbol mexicano para ser una figura consolidada. Oribe el Hermoso Peralta, un jugador que ya llevaba mucho tiempo en el fútbol mexicano y no se consolidaba. Debuta en el 2003 en Morelia, de ahí pasa a León del 2003 al 2004. Yo ni me acordaba que había jugado en León, la verdad. Estuvo en Monterrey, ahí sí recuerdo algunas participaciones, pero básicamente era suplente en Monterrey, nunca fue titular indiscutible. Después fue a Santos, donde ya empieza a destacar, pero en
en una segunda etapa. En su primera etapa lo mandan a préstamo a Chiapas. Tampoco me acordaba yo que había estado en Chiapas y tampoco pasó gran cosa con él en Chiapas. Regresa a Santos del 2010 y ahí es donde su carrera ya empieza a repuntar en el fútbol mexicano, empieza a ser conocido. Lo llevan precisamente como refuerzo a los Juegos Olímpicos, donde sin duda fue la figura. Todos creo que recordamos aquella famosa narración de Martinoli, donde prácticamente dice que lo ama y que se va a casar con él y logra una atención mediática impresionante. A partir de ahí, Oribe fue imagen de marcas, empieza a salir en comerciales, empieza a ser figura, termina yéndose al América, donde tiene, yo creo, su punto máximo en el fútbol mexicano y en su carrera, y actualmente está en Chivas. Ya llega al equipo de Guadalajara pues en la bajada de su carrera. Creo que logró su máximo nivel después de estos Juegos Olímpicos, lo mantuvo por un buen par de años en América y actualmente pues ya estamos viendo que va de salida, ¿no? No es titular en Chivas, fue muy criticado en este último clásico que por ahí se quedó en la cancha a intercambiarse playeras con jugadores del América y bromear, cosa que se me hace exageradísima, se me hace una tontería que hagan polémica de algo así diciendo que no es profesional y que la afición no debería ver eso y no sé qué. Oribe sin duda ha sido un profesional en su carrera, le costó mucho trabajo lograr lo que logró y la verdad ver que haya alcanzado su máximo nivel en un torneo tan importante, él estuvo en el momento justo, en el lugar ideal, y de ahí pues bueno, Oribe se convirtió en un histórico del fútbol mexicano cuando pudo haber sido un jugador más de la Liga MX. Sí, no, Oribe, no te mueras nunca, ¿no? Aquella frase que dice Martinoli. Y sí, la figura de que el equipo, ya lo decíamos, ¿no? Que si vas a llevar refuerzos, pues obviamente que sean jugadores que destaquen, no nada más llevar por llevar. Y en este caso Oribe, en los primeros 5 años, entre el 2010 y 2015, pues fue su gran momento, ¿no? Sí. Después de picar piedra tanto tiempo, hasta que bueno, se convirtió en lo que es un histórico, es lo que representa la figura de Oribe Peralta en el fútbol mexicano, un jugador histórico, y bueno, ahí quedará aquel recuerdo de sus 2 goles en la final. Sí, aquel primer gol es inolvidable, como que no te lo creías tan pronto, como con qué seguridad agarra y dispara fuera del área y mete un golazo, y después bueno, consolida con aquel cabezazo. El triunfo ya era inminente para la selección mexicana, y pues el buen Oribe ha sabido llevar bien esa fama, esa atracción mediática que tuvo, que como vimos los más jóvenes no lo pudieron hacer, algunos incluso pues bueno, se subieron un tabique y se les acabó la carrera. Oribe supo explotar y al contrario, ¿no? Ahí se acabó el jugador y empezó la figura. Pollo, nos falta un jugador, el último que fue parte de este equipo olímpico ganador de la medalla de oro. ¿A quién tienes en la lista? Pues mira, si decíamos que necesitabas un buen portero y lo llevas como Jesús Corona, y ya habías comentado bien, Liborio Sánchez fue parte de aquel proceso, incluso Panamericano, tuvo una destacada actuación, y por ahí había otro portero que se colaba, de esos jugadores que van aprovechando los momentos, y fue parte del tercer lugar del Campeonato Mundial Sub-20 como portero titular. Bueno, portero titular después del primer partido, ¿no? Que se ganó la titularidad. Y en los Juegos Olímpicos también no tuvo participación. Bueno, puede presumir, ya quisiéramos nosotros presumir una medalla olímpica. Estamos hablando de Toño Rodríguez, el portero suplente, que muy joven en aquella época, era jugador del Veracruz. Después las Chivas se hacen sus servicios en el 2013 y empieza el andar de Toño Rodríguez, ¿no? En diferentes equipos. Pasa después a León, estuvo también en Tijuana, regresó a las Chivas, estuvo también en los Lobos BUAP y actualmente se mantiene en el cuadro del rebaño. Y ya ves que ha habido alternancia en la portería de Chivas entre Gudiño y él, pero es un portero que se ha mantenido y es un jugador que a mí lo que le tengo que destacar, si no viene sus cualidades futbolísticas, porque no, para mí no es el sucesor de nadie en la selección, siendo un buen portero, pero su seguridad, tú lo escuchas hablar y desde en aquel momento te transmite esa seguridad. Son pocos realmente los futbolistas que se pueden expresar ante un micrófono, es la realidad. Muchos no salen del mismo discurso, pero Toño Rodríguez tú lo escuchas y es otro discurso, es otro tipo de jugador, ¿no? Que desde chico lo ha tenido y bueno, se mantiene jugando en el segundo equipo más popular de la Liga Mexicana.
Eso es para otro capítulo, que hablemos de cuál es el equipo más popular del fútbol mexicano. Pero sí, Toño Rodríguez, de esos que, digamos, se le ha pasado picando piedra en su carrera. Siempre equipo en el que va, generalmente destaca, tiene actuaciones destacadas porque es buen portero, tiene buen nivel, pero no se ha consolidado, ¿no? No se ha convertido como en la figura, en el portero titular de un equipo, de esos que quieres, como Corona en el Cruz Azul, y sobre todo ahorita Chivas, que le está haciendo falta, pues no lo ha podido lograr, ¿no? Como comentas, está alternando ahí con Gudiño, pero bueno, incluso como lo dijiste ahorita, ¿no? Ya quisiera, por ejemplo, Ana Guevara tener una medalla de oro olímpica, que pues no la tuvo, y que fue una de las que más criticó precisamente este equipo. Pues muchas gracias, Pollo, fue muy, muy buen recuento. Algo que desgraciadamente nos vamos a encontrar en esta serie es que esta clase de equipos no tienen un segundo paso, ¿no? Hablamos de que este equipo pues prácticamente es o era sub-23, que algunos eran muy jóvenes, y que pues uno pensaría que la progresión natural sería que hubieran llegado como base al siguiente mundial o que se mantuvieran en otros procesos. Desgraciadamente, como hemos platicado, la mayoría de estos jugadores pues no, ni siquiera se consolidaron o tuvieron carreras importantes, ¿no? Algunos batallando, pocos realmente se convirtieron en figuras indiscutibles, algunos vimos que con un gran potencial que jamás destacaron, y otros pues de plano perdidos, ¿no? Con la carrera terminada o en ligas muy inferiores. Así es, Checo. No siempre es el paso a seguir. Ya lo platicaremos en algún otro capítulo. Justamente lo que pasó con los sub-17 campeones del Mundial del 2005, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente después del Mundial, esperanza del fútbol mexicano, y pues eran niños de 17 años, ¿no? Sí. Y ya se esperaba que fueran el futuro, bueno, ni siquiera el futuro, el presente del fútbol mexicano, y que debutaran y que dieran el salto a Europa y que fueran figuras cuando eran niños de 17 años, ¿no? Entonces, sí. Creo que México ha aprendido a raíz de eso, porque los otros procesos sub-17 ya se han mantenido un poquito más ecuánimes, ya no tomar decisiones tan a la ligera de órale, ya eres campeón, debutas, vas a ser figura, o sea, realmente no. Y lo que pasó con estos jugadores, ya lo vimos, ¿no? ¿Cuántos de ellos no se quedaron en ese momento como su máximo logro futbolístico? Y son pocos los que fue el inicio de la carrera que actualmente tienen, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la mentalidad, tiene mucho que ver el equipo en el que están, las oportunidades que se les da, pero bueno, ese es un buen ejercicio que vamos a seguir en los siguientes programas. Así es, Pollo, y un último comentario acerca precisamente de esta selección. Si no han tenido oportunidad, busquen, está en YouTube, está completo, y de hecho está en la página oficial de Coca-Cola, que fue el patrocinador y quien pagó la producción. Hay un documental buenísimo que se llama Oro, el día que cambió todo, sobre precisamente el proceso de esta selección olímpica. Tiene acceso a imágenes de las charlas antes de los partidos, de cómo se llevaban los jugadores, concentraciones. Está muy muy bueno este documental, está cortito, es como una hora, un poquito más de una hora, así que si no lo han visto o quieren recordar este proceso y este máximo logro del fútbol mexicano, se los recomiendo ampliamente. Búsquenlo en YouTube, Oro, el día que todo cambió. Pues muchas gracias, Pollo. ¿Y qué equipo te gusta para el siguiente episodio de esta serie? Pues, ¿qué te parece, Checo, si continuamos con uno de los equipos que inició esta andanza de los títulos o de los grandes resultados a nivel de límite de edad, la selección campeona del mundo de Perú 2005? Perfecto, Pollo, me gusta, porque sí, ahí va a haber mucha carnita de dónde sacar. Gracias, Pollo, que tengas excelente noche y nos vemos en un próximo episodio de La Media Tijera. Un saludo, Checo, a ti y a todos. Este fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud y más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.